थोड़ा नीचे से घात करके डाल डाल Las cuatro nobles verdades. थोड़ा नीचे से घात कर Nos dice Buda que este mundo en el cual vivimos posee una dolorosa característica, su impermanencia. Todo en él cambia y se diluye como arena seca entre las palmas de nuestras manos. No es posible retenerlo porque el paso del tiempo es inexorable y afecta por igual a todas las criaturas. Esta es llamada la primera noble verdad, la existencia del dolor. Seguidamente Buda nos dice que ese dolor del cual nos habla posee una causa bien definida, el deseo. Es debido a que el hombre se halla preso de innumerables deseos, que pasa por una larga agonía. El hombre sufre cuando desea algo que no tiene, cuando logra poseerlo, sufre para conservarlo, y cuando lo pierde, sufre. नीचे से घात कर Así, Buda nos enseña que la causa del dolor es el deseo de felicidad personal, nacida de los apegos del ego. Esta es llamada la segunda noble verdad, la causa del dolor, que es el deseo. Se pregunta Buda luego cómo puede cesar ese dolor. Para que el dolor dice, debe extinguirse ese quemante deseo que aprisiona al hombre. Esta es el amada la tercera noble verdad, la cesación del dolor, que surge de la extinción del deseo. Nos indica cuál es el fin de la existencia humana, que consiste en la emancipación de ese dolor y la obtención de la bienaventuranza suprema. De este modo surge la cuarta noble verdad, el camino que nos conduce a la liberación del dolor. Buda nos da un método compuesto por disciplinas espirituales para ayudar al logro de esta sagrada cuarta noble verdad. El mismo es llamado, el noble óctuple sendero. El noble óctuple sendero. Este sagrado camino espiritual se halla por las siguientes disciplinas. थोड़ा नीचे से घात कर El recto conocimiento. डाल Consiste en poseer interiormente la certeza de que el mundo es perecedero y que la criatura humana puede alcanzar el bienaventurado estado del nirvana. घात करके डाल El recto pensamiento. El ser humano debe aspirar a alcanzar ese estado de gracia que consiste en el despertar espiritual. Esa noble aspiración se presenta en nuestra mente en la forma de rectos pensamientos. La recta palabra. El aspirante espiritual debe hablar siempre con la verdad. Debe evitar pronunciar las palabras hirientes motivadas por los malos sentimientos, como así también debe huir de las conversaciones vanas. La recta acción. La recta acción. Se debe actuar conforme a nuestra aspiración espiritual. No debe haber discrepancia entre el pensamiento, la paz de la verdad. Se debe actuar rectamente en todo momento con pureza de corazón. Los rectos medios de vida. La modalidad de nuestra vida no debe oponerse a nuestro anhelo por lo espiritual. No debemos dañar ni herir a otras criaturas. El recto esfuerzo. Nada se logra sin esfuerzo, y también para progresar espiritualmente debemos esforzarnos por ser mejores cada día. Debemos ser más compasivos y comprensivos, lo cual ha de otorgar pureza a nuestra mente y razón. थोड़ा नीचे से घात कर Recta atención. Debemos aprender a controlar nuestra propia mente, evitar que ella salga a vagabundear por caminos del mundo que nos alejan del sendero hacia la iluminación. Recta meditación. El hombre que busca la iluminación ha de posar su mente y su corazón en el reino de la paz y en ti irie, el cual es la antesala del nirvana. Todas estas enseñanzas no son sino el sendero espiritual brindado por el Señor Buda para que los hombres puedan alcanzar el inefable nirvana. नीचे से घात कर Él es, en verdad, la realización del ama a Dios por sobre todas las cosas de la religión judeo-cristiana, del sumerge tu pensamiento en Dios y se su Bhagavad Gita hindú y de tantas otras enseñanzas brindadas por los maestros de las grandes religiones. Nos habla de la suprema devoción que, en definitiva, es el destino no ultérrimo y bienaventurado de toda criatura humana. El Dhammapada. Buda ha brindado innumerables enseñanzas a lo largo de sus años de predicaciones. Ellas tomaban la forma de sentencias breves que dirigía a sus discípulos más cercanos, a fin de guiarlos y fortalecerlos en el sendero. A veces eran una vívida descripción de la criatura de santidad, en otras oportunidades, servían para prevenir acerca de los posibles peligros que surgen en la vida del aspirante. Pero invariablemente eran sentencias claras y comprensibles tanto para aquel a quien iban dirigidas, como para los que le rodeaban.
Estas enseñanzas fueron cuidadosamente retenidas en la memoria y escritas por sus discípulos. Tiempo después del ingreso de Buda al Nirvana, fueron compiladas por los monjes más antiguos de la orden a fin de que el mensaje de su maestro transmitir a las nuevas generaciones de monjes. Según narra una tradición, esta tarea se realizaba en los monasterios durante la estación de las lluvias, periodo especialmente adecuado para el estudio y el recogimiento. De esas enseñanzas fueron seleccionadas 423 importantes sentencias que habían sido pronunciadas por el Buda en unas 300 ocasiones. Luego fueron ordenadas y divididas en 26 capítulos. Así es como ha tomado forma el sagrado Dhammapada que ha llegado hasta nuestros días. La palabra Dhammapada se halla compuesta por los términos Dhamma y Pada. Este último equivale a sendero, mientras que Dhamma en sánscrito, Dharma, posee un significado del cual difícilmente pueda hallarse un equivalente en castellano u otra lengua occidental. A modo de aproximación se puede decir que Dhamma es rectitud, verdad, virtud, sabiduría, religión. De allí que Dhammapada se lo traduzca a veces por el sendero de la virtud, o el camino de la verdad. La preyana se halla basada en la ya clásica traducción al inglés realizada por el venerable Narada Bajirarama. Esperamos que estas enseñanzas puedan brindar paz y serenidad a las almas de aquellos que beban del néctar que brota de cada uno de los versos que componen esta gema de la espiritualidad que es el Dhammapada. Capítulo I. Los versos gemelos. Las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente son el resultado de nuestros anteriores pensamientos. Si una persona habla o actúa motivada por un mal pensamiento, el dolor irá tras ella, como la rueda del carro tras la pezuña del buey que lo arrastra. Las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente son el resultado de nuestros pensamientos. Y si una persona habla o actúa motivada por un buen pensamiento, la dicha le seguirá en todo momento, como la sombra compañera sigue a un viajero. Me ha insultado, me ha herido, me ha maltratado, me ha humillado. El que piensa así nunca podrá dejar de odiar. Me ha insultado, me ha maltratado, me ha humillado. El que ha dejado de pensar así ya ha cesado de odiar. El odio no cesa con el odio cesa con el amor. Es una ley muy antigua. Quienes ignoran que el odio los lleva a su propia destrucción, se sumergen en el error. Pero quienes esto saben, evitan que la semilla del odio se desarrolle en su corazón. El que se ocupa únicamente de la búsqueda del placer, el que vive sin controlar sus sentidos, que come sin moderación, que es perezoso e inactivo, pierde su energía, y Mara le arrastra, como al árbol sin raíz lo derriba fácilmente el viento. El que no se regocija en el placer, el que vive controlando que come con moderación, que está lleno de fe y es activo, acrecienta su energía y Mara no le aniquilará, como el viento no es capaz de derribar a la inconmovible montaña. Quien porta la túnica amarilla del monje, pero no posee autocontrol y falta a la verdad, es indigno de vestirla. El que es puro, que cultiva las virtudes, que posee autocontrol y es fiel a la verdad, ese es digno de vestir la túnica del monje. Los que en la realidad ven la ilusión, y en la ilusión ven la realidad, se entregan a bajos pensamientos y jamás alcanzan la verdad. En la realidad ven la realidad, y en la ilusión ven la ilusión, se entregan a elevados pensamientos y son capaces de alcanzar la verdad. Así como en la casa mal techada penetra la lluvia, así, en la mente inquieta penetran las pasiones. Y así como en la casa bien techada no penetra la lluvia, así, en la mente serena del que cultiva la meditación no penetran las pasiones. El que actúa motivado por una mala intención sufre en este mundo y en el mundo del más allá. La impureza de sus aflige y apesadumbra a su corazón. El devoto que lleva una vida religiosa es feliz en este mundo y en el mundo del más allá. La pureza de sus obras deleita y regocija a su corazón. El que actúa mal sufre en este mundo y en el mundo del más allá. He hecho el mal, piensa y sufre y se acongoja. Por cuanto más avanza en el camino errado. El devoto que lleva una vida religiosa es feliz en este mundo y en el mundo del más allá. He hecho el bien, piensa y se regocija. Y mayor es su alegría cuanto más avanza en el camino del bien. Alguien que recita todos los textos sagrados, pero no actúa de a ellos, es como un pastor que cuenta las vacas ajenas,
no obtendrá los frutos de una vida de santidad. El devoto que sigue los mandamientos de los textos sagrados, aunque no recite más que un versículo, si es ecuánime, compasivo, benévolo, carente de odio y sin envidia, ese obtendrá los frutos de una vida de santidad. Aquí finaliza el. Los versos जैसे घात करके डाल